93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Los artefactos más significativos de la humanidad. La lanza del destino. La lanza del destino, o la lanza de Longinus, es un artefacto asombroso envuelto en misterio. ¿Cuál es el poder oculto de la lanza del destino? Desde la antigüedad, muchos gobernantes han buscado poseerlo, porque según la leyenda, el que posee esta lanza, y entiende a qué fuerza sirve, tiene el destino del mundo en sus manos, buenas o malas. Hola a todos. Hoy les contaremos sobre algo muy sorprendente e interesante. Más precisamente, un artefacto. La lanza del destino, la lanza de Longinos o lanza sagrada. Se la llama de diferentes maneras. Esta lanza es una de las reliquias fundamentales del cristianismo. Siempre está estrechamente relacionada y entrelazada con otra reliquia más significativa de la que hemos hablado en el pasado de nuestro video, el Grial. El Santo Grial. Este signo en el mundo también se llama, atención, el signo del Grial. Como una de las principales leyendas dice, el que posee esta lanza y entiende a qué fuerza sirve, tiene el destino del mundo en sus manos, ya sean buenas o malas. Entonces, comenzaré con quien poseía esta lanza. Alejandro Magno, Julio César, Josué, el rey Herodes, por supuesto, el mismo centurión Longino, con cuyo nombre se asocia esta lanza, San Mauricio, Carlomagno, Federico Barbarroja, Napoleón lo persiguió, el emperador Constantino. Últimamente, esta lanza atrajo a mayor atención y se vinculó en muchos artículos, versiones precisamente con Adolf Hitler. Fue, digamos, la última figura histórica en cuyas manos estaba esta lanza. ¿Qué nos interesa? En Alatra TV se emitió el programa XP Energy, los primeros creadores de la conciencia artificial en el mundo. ¿De qué se habla en esta transmisión? En general, un grupo de programadores entusiastas se reunió y decidió crear una conciencia artificial. Atención, conciencia artificial, no inteligencia artificial.
Son cosas totalmente diferentes, y esto debe entenderse. Es como un scooter y un avión. Así es la diferencia entre la inteligencia y la conciencia. Me gustaría saber más sobre los bolsos de los dioses. De hecho, lo que atrajo a muchos espectadores, y a nosotros también, fue el simbolismo que tiene esta empresa y el simbolismo que se mostró en esta transmisión. Es decir, precisamente la misma lanza del destino, precisamente la punta, o como se le llama, la lanza del poder. Es realmente una especie de ciencia ficción, como si el futuro fuera ahora. Solo en las películas sabe cuando algunos futuristas... Tenías razón, ella no vio nada. No puedo ver nada de inmediato. Mira aquí, Tanyusha. Esto es lo que hay aquí. Aquí está, ¿lo ves? Y aquí está, y Alexei lo tiene. Hicimos especialmente camisetas para mostrar. Wow. Pensamos que estabas a punto de notarlo. Es bueno que no haya apostado. Esto es... Lo principal es que... Habría perdido en la apuesta. Hablando de mí, no me atraería este pedazo de hierro. Esto es lo que me atraería. Atrae a todos, Igor Mikhailovich. Esta es la lanza del destino. Sí. Y esto es un pedazo de hierro. Es conveniente y cómodo, estoy de acuerdo. ¿Sí? No sé, ¿alguien en Ucrania tiene un pedazo de hierro así o no? Bueno, no importa. Solo uno, tal vez. Tal vez, no lo sé. No es un hecho. Pero es cierto que no existe lo mismo que esto. ¿Entiendes? Sí, alguien posiblemente tiene tal cosa, pero definitivamente no tienen esta. Mientras que nosotros sí. Esta es una copia de igual tamaño. O el original. Tanyush, todos los que dicen que tienen el original, y son 4 personas que lo declaran, todos tienen una copia, créeme. Pero ese no es el punto. Lo que importa es el simbolismo, el significado que tiene y lo que hay detrás de ello. Eso es lo importante. Cuando los chicos vieron la lanza del destino, esta punta, hicieron la pregunta. Esta es una copia de igual tamaño. O el original. Creo que a todos les encantaría saber realmente si es original y dónde podría estar si no es original. A lo que Igor Mikhailovich respondió: Tanyush, todos los que dicen que tienen el original y son 4 personas que lo declaran, todos tienen una copia, créeme. Naturalmente, uno quiere saber quién no está equivocado y en cuáles manos está esta lanza. Ahora veamos exactamente esos 4 lugares o fuentes que afirman, no suponen, sino que afirman que el original de la lanza de Cristo o la lanza del destino está en su posesión. El primero, el más famoso y promocionado, es el Museo de Viena. Allí está la misma lanza que Carlomagno y Friedrich Barbarroja tenían. Bueno, naturalmente Adolf Hitler. Y luego, después de que los estadounidenses se la llevaran como un trofeo, regresó al mismo museo. Seguimos. Está la lanza de Cracovia. Se conserva en la ciudad de Cracovia, pero hoy en día está oficialmente reconocido que es una copia de la lanza de Viena. El siguiente lugar donde se guarda otra lanza es Roma. El Vaticano afirma tener el original y que el de Viena no lo es. Pero lo que es importante entender, hay versiones de que esta lanza está más relacionada y se refiere a otro personaje que también vivió en la era de Jesucristo, el apóstol Pedro. La más misteriosa es la lanza de Armenia. ¿Por qué? Porque se exhibe en muy raras ocasiones. No la mostraban a todo el mundo, para nada. No es difícil de encontrar. Hay un monasterio cuyo nombre es fácil de encontrar pero difícil de pronunciar. La Catedral de Echmiadzin. Se cuenta la historia de cómo llegó allí, quién y cómo la perseguían, tratando de conquistarla. Pero la historia oficial no va más allá de esas 4 copias, 4 fuentes oficiales, 4 lugares oficiales donde se cree que está la lanza original. A propósito, sea o no así, escriben en los comentarios. No es difícil, ahí abajo, su versión sobre la cual su lanza es la original, la verdadera, y así sucesivamente.
Ahora solo hay versiones. Y entonces, ¿qué pasa entre ellas? Hay una disputa entre ellas sobre quién es el dueño de la original utilizada para herir a Cristo. ¿Qué hicieron los austríacos? Ellos, sin avergonzarse, hicieron un análisis químico de su lanza. Usando un modelo virtual de la lanza, Vetter muestra paso a paso el análisis realizado, desmintiendo una leyenda que vivió por cientos de años. Vetter probó que la lanza no puede relacionarse con la época de Jesucristo, mientras que a la lanza de Armenia no dejan examinarla. La lanza romana tampoco. Todo se esconde. ¿Para qué? De nuevo, para tener un cierto mito alrededor, para que haya un secreto. Un representante del Vaticano podría salir y decir: chicos, aquellos tienen una lanza falsa y está aprobado por la ciencia, mientras que nosotros tenemos la verdadera. Déjame tocarlo, demuéstramelo. No podemos. No dejamos tocar las reliquias. Solo pueden mirarse a ciertas horas y no todos. Es una mera especulación. ¿Qué es importante y qué es lo que a nosotros mismos nos gustaría entender? ¿Es la lanza de Longinos realmente la misma reliquia que puede cambiar el destino del mundo? La profecía suena así: el que posee esta lanza y entiende a qué fuerza sirve, tiene el destino del mundo en sus manos, buenas o malas. Es importante entender que cuando Hitler tomó posesión de esa lanza, sabía de la profecía. Hitler sabía que la lanza podía ayudarle a realizar sus planes. Naturalmente, no se separó de la lanza, siempre estuvo con él. Hay una versión de que cuando los soldados americanos encontraron la lanza, se la llevaron, justo 30 minutos después de que Adolf Hitler se suicidara. La siguiente versión, que puede decirse que es puramente una especulación de mucha gente, es si los americanos devolvieron el original a Europa, a Viena, o si se quedaron con el original y devolvieron la copia a Viena. Esta es una versión. La segunda es aún más interesante, que los nazis hicieron su propia copia. La dejaron a la vista antes de que los americanos invadieran este búnker secreto, mientras que la lanza que tenía Hitler la escondieron en algún lugar y la ocultaron. Así que en las versiones y las conjeturas uno puede confundirse y perderse. Nos gustaría también escuchar su versión de esos hechos. Tal vez algunas suposiciones, o tiene alguna información sobre ello, que has estudiado, que has buscado. Compártanlo enviando a nuestro correo. Escriban sus comentarios. Con gusto nos pondremos en contacto con ustedes y nos comunicaremos. Seguiremos estudiando este tema. Volvamos a la versión más famosa y promocionada de la lanza. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se la llama lanza del destino? Es tan simple como eso. El centurión Longin, que participó en la ejecución de Cristo, atravesó con su lanza el cuerpo de Cristo colgado en la cruz. Según una leyenda o según uno de los evangelios, la sangre de la herida de Cristo golpeó la cara de Longin. ¿Y qué pasó? Ocurrió un milagro. Se curó. Tienes que entender de qué se curó. Se curó de la ceguera. El centurión era el mismo soldado que atravesó las costillas del Salvador crucificado con su lanza y recibió la curación de sus ojos enfermos de la sangre derramada. Nos profundizamos en el tema. Nos hemos interesado. ¿Cómo un legionario ciego o cualquier hombre podría ser un soldado de la legión romana del imperio más poderoso en aquel tiempo? Dicen que tenía una catarata. Después de eso, Longinos reconoce a Jesucristo como justo. Lo reconoce como el Hijo de Dios y se convierte en un cristiano, uno de los primeros en aceptar el cristianismo, y luego sigue predicando. Esta es la versión oficial, la más común, que es fácil de encontrar en todas partes. Es interesante para nosotros compararlo con la información del libro de Anastasia Novik, Sensei 4. Nos dice que Longino no era ciego, que era uno de los hombres de confianza de Poncio Pilatos y que tenía la siguiente tarea: herir a Cristo con precisión para fingir su muerte, su fallecimiento. Y Longinos hizo esta tarea perfectamente, es decir,
dio este golpe en cierto ángulo, entre ciertas costillas, y el golpe fue tan filigrano que no dañó ni perjudicó ningún otro órgano interno. Por lo tanto, ojo, la pregunta lógica es, ¿cómo podría un ciego realizar tal acción? Me parece que es imposible, sinceramente hablando, habiendo comparado esto con los hechos de que los soldados romanos estaban muy bien entrenados en ciencia militar, eran hábiles en la posesión de armas, no era difícil dar un golpe tan preciso. Puede surgir una pregunta lógica, ¿para qué? Se hizo para salvar a Cristo. Poncio Pilato comprendió que le sería difícil ir en contra de los sacerdotes judíos, así que decidió hacer un poco de trampa. Y eso fue exactamente lo que sus hombres fieles le ayudaron a hacer. ¿Qué pasó después a Jesucristo, su destino? ¿Qué sucedió con Poncio Pilatos y Longinos? Pueden leer en este libro. Chicos, no vamos a contarlo ni a destripar el libro, así que es interesante, entonces, que entren, que lean. Pueden encontrar el enlace de este libro abajo, como siempre. Se pueden descargar fácilmente, leerlos y averiguar por su cuenta si les interesa. Por favor, escríbanos su comentario debajo del video. ¿Qué piensa al respecto? En general, tenemos una pregunta natural y, desde nuestro punto de vista, legítima. ¿Por qué el arma asesina en el cristianismo está envuelta en un halo de honor y es una de las principales reliquias de esta religión? En la Edad Media era muy importante para cualquier gobernante confirmar su poder por alguna providencia divina. Y si poseía una de las reliquias del cristianismo, entonces a la gente le parecía menos sospechoso el modo de cómo llegó al poder, si está haciendo todo bien y así sucesivamente. Y por eso todos los gobernantes querían poseer un cierto artefacto, es decir, una parte de la cruz, la sábana, los clavos, la lanza y así sucesivamente. Era como una confirmación de la santidad de este o aquel gobernante. Y en la Edad Media, por cierto, hubo mucha especulación sobre ello. Es decir, hubo muchas falsificaciones. Y creo que el Vaticano pilló rápidamente lo beneficioso que podría ser y comenzó a comerciar con las lanzas. Así que la lanza del destino o lanza de Longinos, en su tiempo, llegó a Nuremberg. Nuremberg era una ciudad muy rica en ese momento y necesitaban atraer más interés de los comerciantes, peregrinos y creyentes. Así que compraron esta lanza en Praga y la pusieron en exhibición para que todos la vieran. También había un montón de cosas inventadas. Por ejemplo, uno al tocarla en un instante se curaba, le llegaba la suerte, etc. Pero lo principal, lo que entendí, es que se le concedía a su dueño la capacidad para realizar sus objetivos. Si consideramos las versiones de origen de esta lanza, entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, hay una ilógica y otra versión lógica. Está construida exclusivamente sobre un algoritmo y una cronología de ocurrencia de esta lanza en diferentes personas. Una de las versiones, naturalmente, es la más interesante para los judíos. Esta lanza una vez fue lanzada a David por los enemigos, ese David que derrotó a Goliat. Luego pasó de David a Josué. Luego, después de Josué, de alguna manera llegó a Herodes. Y después de Herodes, el centurión romano Longinos lo obtuvo de repente. Ahora, no está claro cómo el gobernante judío le dio al centurión romano la lanza de poder. Es muy extraño. Y hay otra versión que dice que Longinos obtuvo esta lanza de su padre, que también fue legionario romano. Su padre sirvió a Julio César. Julio César poseía esta lanza del destino y se la dio al padre de Longinos como muestra de su buen servicio, y luego se la pasaron a él. Y entonces podemos rastrear la cadena de todos los otros propietarios que hemos mencionado. Esta versión es más lógica. No digo que sea más plausible, digo que es más lógica. ¿Por qué? Porque entonces se puede seguir una cadena hasta Alejandro Magno.
y vincularlo todo con el hecho de que los gobernantes del mundo, comandantes, conquistadores, buscaron poseer esta lanza. ¿Cómo llegó la lanza a Julio César? La pregunta sigue en pie. Pero antes de Julio César, se cree que otro gran comandante militar, Alejandro Magno, también era dueño de esta lanza. ¿Cómo la lanza llegó a Alejandro de Macedonia? Nosotros tampoco lo sabemos. A partir de aquí, aparecen muchas más preguntas, más versiones y conjeturas. ¿Cuándo se creó esta lanza? Y por supuesto, estos hechos inmediatamente sugieren que la lanza del destino existía todavía en la época precristiana, lo que significa que fue antes de que, digamos, Cristo apareciera en esta tierra. Y de nuevo, esto insinúa que este instrumento fue creado en los tiempos no se sabe qué tan lejanos y no se sabe por quién. Y lo más importante, ¿para qué? ¿Quién creen que fue el que la creó? ¿Podría ser incluso de origen extraterrestre? Si hablamos de misterios y leyendas, para ser más exactos de las narrativas que existen sobre la lanza del destino, entonces probablemente una de las más interesantes, en nuestra opinión, es que con la ayuda de la lanza del destino es posible derrotar a Satanás. Y aquí es donde emerge la imagen de Jorge el Victorioso. Creo que mucha gente conoce a Jorge el Victorioso como el vencedor de la serpiente, como el vencedor de todo el mal. Es un jinete en un caballo blanco con un manto que usa una lanza para atravesar un dragón. Así que, de nuevo, el dragón en muchas religiones es un símbolo del mal, un símbolo de Satanás. Nos interesa precisamente la información que está en los libros de Anastasia Novik. En el primer libro, Sensei, la autora habla de un sueño que había soñado directamente con Sensei. En ese sueño nos cuenta sobre el jinete rojo. Chicos, voy a leer este fragmento y después explicaré por qué nos interesa. Cuando la estrella se acercó mucho, vi que era un jinete. Su túnica y armadura estaban hechas de oro puro, que brillaba intensamente y ardía como si fueran las llamas rojas. Incluso su caballo estaba cubierto con una manta tejida con pequeñas placas de oro rojo. Las deslumbrantes vestimentas ocultaban completamente al jinete, dejando solo sus ojos abiertos. En su mano tenía una lanza. En el extremo de la lanza había una bandera con una imagen del brote de loto, dentro del cual había una pirámide, un ojo y algunos otros jeroglíficos y dibujos. Bien, ¿otra lanza? Por favor, presten atención a esa bandera y a lo que se representa en ella. En nuestro episodio anterior hablamos de los signos de Shambhala y hablamos del Tamga, del señor de Shambhala. Ahora es fácil comprobar que la lanza del destino siempre está vinculada directamente al Grial. La Tamga de Shambhala da una pista de lo que es el Grial. Y el jinete rojo es Rinzhepo, el señor de Shambhala. En nuestra opinión, esta es una información muy interesante. Nos anima a pensar y a emprender la búsqueda desde un enfoque un poco diferente. ¿Por qué el nombre de la compañía y el logo es la lanza del destino? En realidad tiene algo en común. Utilizamos en nuestra práctica, y tal vez incluso hablaremos de ello, utilizamos lo que los alquimistas llamaron el elixir de la inmortalidad. Eso es, básicamente, un estimulante. Hablaremos de ello más tarde. De acuerdo. Nos sentaremos cómodamente donde quieras y hablaremos. ¿Qué es el elixir de la inmortalidad en la alquimia? Esto es lo que ocupa el segundo puesto, digamos, de importancia en toda la alquimia. En el primer puesto está la piedra filosofal. ¿Qué es la lanza sagrada en el cristianismo? Y nosotros vivimos en un país cristiano, ¿verdad? Es un símbolo. Ocupa el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa el Grial. Esto es lo que mucha gente querría poseer y conseguir. Aquí hay una conexión asociativa. Y no solo.
Gracias. Digamos. Es interesante. Pero eso no es todo tampoco. El programa XP-NG, los primeros creadores de la conciencia artificial en el mundo, en realidad tiene una gran cantidad de símbolos interesantes e inusuales. Como dije antes, nos atrajo el símbolo de la lanza del destino. Decidimos indagar y encontramos algo al respecto. Descifremos juntos todo ese simbolismo y profundicemos en la esencia y la verdad, que ayuda a mucha gente a ser, al menos libres y como máximo, felices. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Viernes 13. Un día oscuro en la historia de la humanidad. Templarios. ¿Por qué fue destruida la orden más poderosa de la Edad Media? Las reliquias más misteriosas y significativas del mundo. El Grial, la lanza del destino. ¿Qué importancia tienen estos artefactos para nuestra civilización? 13 de noviembre. Cuarta Conferencia Internacional Caleidoscopio de Hechos. En búsqueda de la verdad. Santo Grial, lanza del destino. ¿Quién ha guiado el curso de nuestra historia durante siglos? Hechos incómodos. Sociedades secretas, organizaciones sacerdotales, órdenes de caballeros. ¿Quiénes son arats y arcontes, albañiles libres y francomasones? Sociedad de tiempos de Imhotep. ¿Por qué los sacerdotes todavía tienen miedo de la revelación de la historia verdadera? Invitamos a científicos y especialistas y a todos los que deseen estudiar juntos estos y otros temas. Estudio internacional en el marco del proyecto único Caleidoscopio de Hechos. En vivo, el viernes 13 de noviembre del 2020. En búsqueda de la verdad, Santo Grial, lanza del destino. Conocer el pasado puede cambiar el presente y el futuro. Es hora de devolver la verdad a la gente. Por iniciativa de los participantes del movimiento social Alatra de Alemania y Austria. Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad. Promociones su empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Enigmas en forma de huevo. Un gran número de estructuras de todo el mundo tienen forma de huevo. ¿Qué misterio se esconde en esto? ¿Por qué Nostradamus utilizó una cápsula con forma de huevo para sus predicciones? ¿Qué asombrosas posibilidades encierran las estructuras con forma de huevo que se encuentran en distintas partes del mundo? ¿Por qué los templarios construyeron templos con forma de huevo, y cuál es su impacto en el desarrollo espiritual humano? Fragmento del Caleidoscopio de Hechos número 30. El misterio de las estructuras sagradas. En 1555, en un remoto rincón de Francia, Nostradamus comenzó a escribir una serie de versos que más tarde serían conocidos en todo el mundo. Eran predicciones de acontecimientos venideros cientos de años antes de que ocurrieran. Sentado a solas por la noche en un estudio secreto, se coloca en el trípode de latón. Una ligera llama sale del vacío y hace realidad lo que no debe creerse en vano. 1:1. El famoso libro profético de Nostradamus comienza con estas palabras:
¿Qué clase de estudio secreto es ese gracias al cual Nostradamus pudo prever el futuro y predecir acontecimientos mundiales con gran exactitud? He aquí la descripción del dispositivo que potenciaba las capacidades psíquicas de Nostradamus. Durante sus meditaciones, el célebre pronosticador del siglo XVI se encontraba dentro de una cápsula especialmente fabricada con forma de huevo, de unos 2 metros de altura. Su cáscara estaba formada por 3 capas, cobre, latón y bronce, unidas por un hilo de plata. La parte inferior del huevo era plana y estaba apoyada en el suelo. La parte superior estaba abierta. Dentro había una silla en la que se sentaba Michel Nostradamus. Se sabe que Nostradamus no inventó esta cápsula en forma de huevo, sino que recibió su dibujo de los masones, de los que era miembro. Los templarios también conocían un dispositivo similar. Averigüemos por qué utilizó específicamente la forma de huevo. ¿Qué tiene de especial? En cuanto a la forma ovoide, la naturaleza lo utiliza mucho, me refiero a la naturaleza viva, así que esta es la forma que probablemente tiene algún tipo de ventajas energéticas. Se puede utilizar para concentrar la baja energía potencial que se encuentra en el espacio circundante. Pues bien, esta forma es conveniente para el desarrollo de la vida y demás, es decir, un ser humano también se desarrolla en una especie de forma de huevo. Sabemos que los pájaros ponen huevos y demás, así que tiene una forma que es conveniente para la naturaleza. Es una invención de la naturaleza, pero la gente también debería de utilizarla. Desde la antigüedad, la gente ha construido estructuras en forma de huevo para crear un microclima interior favorable. En varias partes del mundo encontramos vestigios de estas antiguas civilizaciones y sus tecnologías. Italia. La ciudad de Alberobello, en la provincia de Bari, es mundialmente famosa por sus tradicionales casas Trullo. El nombre procede del griego, cúpula. Estas casas tienen forma cilíndrica y tejados cónicos. En la época griega se construyeron tolos que a menudo servían como lugares de culto. Construcciones redondas similares se encuentran en Mesopotamia, el Mediterráneo, Anatolia Oriental y el Cáucaso, Chipre, España, Escocia, Perú, Afganistán, China e Irán. Camerún. Una choza de barro musgum tiene forma de colmena o de concha. Las paredes de las casas son más gruesas en la base que en la parte superior, lo que hace que el edificio sea más estable. En sección transversal, una choza de musgum recuerda la forma de una concha marina. Yakutia. La uraza es un tipo de vivienda estival de los antiguos yakutos, una cabaña en forma de cono hecha de palos y cubierta de corteza de abedul. Se cree que la uraza es la forma más antigua de vivienda de los yakutos. Turquía, pueblo de Harrán. Si nos fijamos en la historia de las casas abovedadas de Harrán, se construyeron hace 150-200 años. Clochan o cabaña colmena, cabaña de piedra en forma de cúpula común en el sureste de Irlanda. Paredes muy gruesas de hasta 1,5 metros, se colocaban en seco, sin solución aglutinante. Según una versión, estas sencillas cabañas eran construidas por monjes que llevaban una vida ascética. Asia Menor. Una casa colmena es una vivienda de 4 o 5 metros de altura, sin ventanas y con tejado abovedado. Su nombre se debe al parecido de su forma con una colmena, que fabrican algunas especies de abejas o avispas silvestres. Las casas se mantienen frescas en verano y calientes en invierno, gracias a su estructura arquitectónica. En los países cálidos es una buena solución de diseño, pero ¿cómo funciona? ¿Y de qué otra forma podría utilizarse? En general, todo lo que la humanidad ha inventado o inventará tiene casi seguro un análogo en algún lugar de la naturaleza. Lo mismo puede decirse de una forma ovoide. Todas las estructuras en forma de huevo utilizan de un modo u otro la naturaleza del flujo de vórtice, porque el huevo la genera. El hecho de que el vórtice formado divide las corrientes de aire en externas cálidas e internas frías era conocido incluso por los hombres de la antigüedad y sabían cómo utilizarlo, aunque probablemente no podían explicar este fenómeno. La física moderna tampoco puede explicarlo, por cierto. El enfriamiento de los flujos de aire mediante la separación del flujo de vórtice
vórtice, por ejemplo, era conocido en la antigua Persia, y en Irán aún se puede encontrar antiguos sistemas de refrigeración que conservan el hielo sin necesidad de electricidad. Es más, vimos una unidad de este tipo en el desierto de Kashan, en Irán, cuando el calor era de 40 grados centígrados. Ahora no funciona, claro, aunque probablemente estuvo en funcionamiento hace 50 años. Se llama Yakchal, tanto en farsi como en persa significa pozo de hielo. Estos frigoríficos tradicionales se utilizaban hace 30 o 40 años, ahora solo existen como monumentos históricos. En el Yakchal, el principal agente de trabajo era exactamente el vórtice. Ya sabemos que se crea una convección natural en forma de huevo, gracias a la cual se generan constantemente dos contraflujos, un flujo caliente y otro frío, en el interior del Yakchal. El flujo frío descendía a la parte inferior y enfriaba el hielo que había allí. Se había almacenado allí desde el invierno. El aire caliente subía y escapaba por un agujero. Cada Yakchal tenía un agujero especial en la cúpula de la parte superior. Qué asombrosas oportunidades se esconden en una forma tan aparentemente sencilla. En 1862, el estadounidense Thomas Wentworth Higginson escribió: «Si bajo amenaza de muerte se me ordena nombrar la creación más perfecta de la naturaleza, arriesgaría mi vida y diría que es un huevo». No es casualidad que la naturaleza eligiera el huevo, u ovoide, como se denomina científicamente, para generar la energía de la creación y crear el material genético, porque el huevo es una auténtica pila natural. Está dispuesto geométricamente de tal manera que la vida que madura en su interior y se separa de la madre pueda atraer suficiente fuerza vital del exterior, de toda la variedad de ondas espaciales que siempre hay a nuestro alrededor, incluido el campo principal para nosotros, el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Qué significa fuerza vital? Podemos definirla como la capacidad de atraer y mantener una carga. Cuantas más ondas portadoras de carga pueda reunir un objeto biológico en un lugar, más viable será, más vivo estará. Significa que una forma de huevo puede atraer energía del exterior y acumularla en su interior, lo que contribuye a la formación de la vida. Siempre hay un vórtice dentro del huevo. El famoso inventor visionario austriaco Victor Schauberger, un genio que estudió el agua, fabricó su primer dispositivo de enriquecimiento de agua en forma de huevo. Estudió la geometría natural de varios objetos naturales y la utilizó para crear cosas asombrosas. Y como consideraba el agua un organismo vivo, también creía que tenía que estar en constante movimiento para mantenerse viva y viable. Y la única forma de recipiente que proporcionaba ese movimiento giratorio interno continuo era una forma ovoide. Pero sabemos que las civilizaciones del pasado también conocían esta propiedad de la forma ovoide, porque la adaptaron para almacenar líquidos o granos u otros materiales sueltos. Por ejemplo, los griegos fabricaban ánforas de arcilla con forma de huevo para almacenar vino, agua o grano, y cuando los arqueólogos encontraron una de estas ánforas que tenía más de 2000 años, contenía grano y, al sembrarla, dio brotes, es decir, la vitalidad del grano en tal ánfora con forma de huevo se conservó incluso a través de los siglos. La geometría del huevo refleja en realidad la geometría del vórtice. Los investigadores que estudian los efectos de los vórtices llegan a la conclusión de que la forma geométrica de un vórtice o tornado es un embudo hiperbólico. ¿Qué es un embudo hiperbólico? Para los que hayan olvidado las matemáticas escolares, es similar a un embudo ordinario, pero tiene una transición muy suave del cuello a la campana. Es por la función y igual a 1 sobre x. Si giramos esta gráfica en el espacio tridimensional, obtenemos justo la forma de un embudo hiperbólico. Y si diseccionamos el cuello de este embudo, la sección tendrá forma de huevo. Y si se corta más arriba, el huevo será más puntiagudo.
O si se corta más abajo, el huevo será más redondo. De este modo, el huevo es la forma inversa de un vórtice hiperbólico, es decir, es un vórtice vuelto del revés. Y Victor Schauberger fue el primero que dijo esto. Estudió los vórtices hiperbólicos y cuando investigó diferentes formas de vórtices naturales, llegó a la conclusión de que la forma ideal para generar vórtices era un huevo. Y así, siendo como es el cerebro de un vórtice, el huevo es el recipiente perfecto para crear su propio vórtice interno. Es la única forma hermética que genera movimiento de vórtice de forma natural. La descripción de la conexión inicial de elementos en forma de huevo se da en todos los Puranas con el epíteto común Aima o Hiranya, dorado, como ha demostrado el gran erudito hindú Swami Dayanand Saraswati Hiranya. Significa más bien brillante, radiante. Así pues, no es de extrañar que la imagen del huevo de oro se encuentre en la cosmogonía de todas las naciones de la Tierra y se asocia al proceso del origen de la vida. Un huevo entrelazado por una serpiente es un símbolo del cosmos, rodeado por el ardiente espíritu creativo. Se le conocía como la encarnación del principio del ser y se le veneraba por su forma y el misterio que encierra. Así pues, el huevo es un arquetipo del universo que todos conocemos, el mundo que surge de un huevo. Y en muchos sistemas mitológicos, incluidos los sistemas históricos tardíos y complejos, como el budismo, existe una imagen del huevo cósmico. En el hinduismo, Shiva Nataraja activa el huevo con su danza y toda la creación emerge de él. Aquí no hay nada nuevo. Sí, es un arquetipo, algo de lo que surgió todo. Había un huevo y entonces algo, normalmente una deidad, lo rompió y todo comenzó el desarrollo. La antigua leyenda india dice que Brahma, la deidad suprema del hinduismo, cabalga sobre el cisne Kala-Hansa, dejando caer un huevo en el caos, que se convierte en el universo. Brahma trae el huevo de oro, que representa el gran círculo. El Vishnu Purana dice que el huevo de la creación primaria fue formado por Ma'at, la mente universal, el principio cósmico del poder. Podemos establecer una analogía con la antigua Ma'at egipcia, la hija de Ra, el co-creador. Y el propio Señor del universo moraba en ella, en el carácter de Brahma, en ese huevo, oh Brahma. Estaban los continentes, los mares y las montañas, los planetas y las divisiones del universo, los dioses, los demonios y la humanidad. Sirios, persas y egipcios también tenían el símbolo del huevo. En los ritos egipcios o el libro de los muertos se dice que Seb, dios del tiempo y de la tierra, puso el huevo o el universo. El huevo concebido en la hora del grande, que tiene doble poder. Ra, como Brahma, es representado creciendo en el huevo del universo. En Oedipus Egyptiacus de Kircher hay una ilustración de un papiro que representa un huevo flotando sobre una momia. Se trata de un símbolo de esperanza y de la promesa del segundo nacimiento. Otro reflejo de un huevo es la esfera alada, que tiene el mismo significado que el escarabajo copiru, un derivado de la raíz copru, convertirse, nacer de nuevo, que se refiere tanto a la reencarnación humana como a su renacimiento espiritual. En el antiguo Egipto se dedicaba un huevo a Isis y se asociaba a las celebraciones en honor de Osiris resucitado. Durante las celebraciones se repartían huevos pintados de diferentes colores. Se colgaban como símbolos sagrados del renacimiento en los templos egipcios. Los huevos pintados son también uno de los atributos esenciales del Nowruz, el Año Nuevo iraní, porque, según las creencias zoroástricas, Ahura Mazda creó el mundo material en forma de huevo. Los cristianos aceptaron plenamente este símbolo y lo consideran una referencia a la vida eterna, la salvación y la resurrección.
Como vemos, los mitos cosmogónicos reflejan el antiguo conocimiento de que el huevo es una forma ideal para el origen de la vida, porque la energía se distribuye en él de la forma más uniforme y armoniosa. También podemos observar la imagen del huevo cósmico en la forma de los templos rupestres. En rocas, para un pequeño número de personas, en primer lugar, es difícil ahuecarlas. Lo más probable es que el trabajo sea difícil y duro. En segundo lugar, originalmente tales estructuras se hacían para un pequeño número de, me atrevo a decir, iniciados. Es decir, personas que no solo iban allí a rezar, sino a realizar sus propios y muy sofisticados rituales. Porque el huevo, permítanme recordárselos, es algo que subyace en la creación misma. Lo que ocurre en una persona en los templos con forma de huevo es muy distinto de lo que ocurre en los templos con forma geométrica, por lo que yo puedo juzgar. Es discutible, pero un templo así ejerce una influencia peculiar y fuerte sobre las personas de las culturas europeas, al menos. Una persona intenta como volver a la infancia. Intenta formar parte de unas fuerzas supremas. Ok, estamos en el huevo. ¿Dónde estamos? Estamos en algo creado no por nosotros, que es la base misma, y en algo de lo que luego crecerá el mundo o algún organismo. ¿Qué organismo? ¿Cómo podemos saberlo? Y ese mismo Shiva Nataraya está danzando y creando el mundo a partir del huevo. Imágenes budistas del huevo cósmico, y aquí estamos en el huevo. Es decir, resulta que estamos creando el mundo. A lo largo de la historia, vemos que muchas civilizaciones utilizaron cuevas que también tenían forma de huevo. Un ejemplo sorprendente son los templos subterráneos de Malta. Allí se han descubierto un total de 23 santuarios megalíticos. Se cree que el templo subterráneo más antiguo del mundo, o hipogeo de Al-Safrieni, empezó a construirse hace unos 6.000 años. Con el paso del tiempo, el camino al templo se perdió y el santuario megalítico subterráneo quedó olvidado y abandonado, hasta 1902, cuando unos albañiles locales, arreglando los desagües de la ciudad, tropezaron con una enfilada de 34 misteriosas cuevas en forma de huevo, que se adentraban en la tierra. La sala más grande de esta mazmorra se llamaba la cámara principal. También tiene una inusual forma ovoide, y hay muchos templos de este tipo en todo el mundo. Bueno, en primer lugar, si hablamos de cuevas, las cuevas subterráneas descubiertas por San Osmanagic en Bosnia tienen claramente forma de huevo y son estructuras hechas por el hombre. Es obvio, se dice que son algún tipo de trabajo antiguo o tal vez algún tipo de restos de civilizaciones antiguas, pero son claramente en forma de huevo. Similar a esto, hay enormes ciudades cueva, y cuando estábamos en Turquía, en Capadocia, bajamos a estas ciudades y caminamos alrededor. Hay muchos pasillos hechos en forma de huevo, y está claro por qué. Porque, en primer lugar, es la estructura más estable, es decir, es la más estable frente a todos los factores sísmicos, y en segundo lugar, energéticamente es la más beneficiosa. Los templarios también poseían el conocimiento de los efectos beneficiosos de esta forma sobre los humanos. Por eso, los templos subterráneos o rupestres que construían tenían forma de huevo. Los templarios eran tipos muy misteriosos y se esforzaron mucho para que supieran lo menos posible sobre ellos. Esfuerzos colosales. Los templos de los templarios que observé en Gran Bretaña y Francia, por un lado, tienen una forma regular muy clara, geométricamente correcta. Es decir, son rectángulos, y son extremadamente sencillos, y a menudo se hicieron sin cúpula. Curiosamente, lo que en el cristianismo occidental se denomina transepto o basílica es una basílica rectangular, sin cúpula, o con una pequeña cúpula en el borde, en otra variante. Pero en la mayoría de los casos, estos templarios tienen una cripta, es decir, un lugar secreto debajo del templo. En teoría, en esta cripta, un lugar oculto, se guardaban algunos tesoros de los templos. Esto es típico de los templos cristianos en general. Cuando los enemigos atacaban y los templos tenían guardado algo de dinero de la comunidad, algunos objetos sagrados, y en caso de emergencia había que esconderlos en algún lugar. Pero las criptas de los templarios son de hecho en forma de huevo.
Este es un punto muy interesante. Por lo menos puedo llamar a dos casos con absoluta certeza: el templo templario en Londres y el templo templario en Lyon, Francia. Son dos casos que conozco personalmente. Quizás haya otros. Las criptas no son algo oculto, en realidad fueron mostradas, así que no es algo secreto. Se baja por una escalera bastante empinada y muy incómoda, por la que se baja pensando, espero no romperme el cuello. Y la cámara que hay debajo es pequeña, de 6 metros de largo, no más que eso. Y el suelo que vemos hoy en día es relativamente plano, pero da la impresión de que tiene un revestimiento vertido. En otras palabras, antes también era redonda, y en la parte superior es claramente abovedada, con forma de cono apuntando. Diría yo, es decir, con forma de huevo. ¿Por qué? También está claro. Esta cámara evocaba un estado de oración muy definido, diferente del que se produce en un templo de forma rectangular o bajo una cúpula. Pero en esa cámara no caben más de 10 o 15 personas, aunque se haga un gran esfuerzo. Así que incluso si tenemos en cuenta a los sirvientes que podrían haber ayudado durante algunos rituales, probablemente había unas 5 o 6 personas, no más que eso. Bueno, tal vez incluso menos. Otro ejemplo es el castillo de Gisors, en Francia, que perteneció a los templarios durante mucho tiempo. A principios de los años 60 del siglo XX, el ministro de Cultura, André Malraux, emprendió una importante excavación en el castillo de Gisors. Mira, qué interesante dibujo del castillo ha sobrevivido de aquellos días. Vemos una habitación con una forma asombrosa, una habitación en forma de huevo. Eso es lo que nos interesa, el lugar donde los templarios realizaban sus prácticas espirituales. Curiosamente, el espacio personal de una persona se asemeja al contorno borroso de un óvalo, como se llamaba en la antigüedad, huevo o burbuja de pez, cuyo volumen es mayor que el del cuerpo humano. ¿Una coincidencia o existe una correlación? ¿Pero cuál? La forma de huevo es universal para el origen de la vida en él, ya que proporciona cierta seguridad. Así, en las cuevas con forma de huevo, siempre que las paredes sean lisas, hay una frecuencia resonante que influye en las neuronas del cerebro. Las calma, es decir, la conexión con la conciencia se debilita, pero no desaparece. Esto da a la persona la oportunidad de obtener experiencia de contacto con el mundo espiritual. Pero cómo una persona usará esta experiencia más tarde, o fortalecerá la conexión de su personalidad con el alma, o no se involucrará en el desarrollo espiritual, es su propia elección. Esto significa que los templos en forma de huevo podrían servir no solo para el trabajo en grupo, sino también para llevar a cabo iniciaciones. Veamos, por ejemplo, los antiguos templos que fueron tallados en las rocas tenían forma de huevo, por regla general. ¿Por qué tienen forma de huevo? Bueno, mucha gente lo entiende. Los que no lo entiendan pueden buscarlo en internet. Por regla general había baños en el centro. Eran poco profundos, se llenaban de agua, a veces con ciertas decocciones. Pero eso no importaba, el agua servía para compensar nuestro peso. Eran baños poco profundos en los que una persona se tumbaba, y la resonancia realmente jugaba un cierto papel aquí. Es decir, calmaba el trabajo de las neuronas de una persona hasta el punto de que ésta, como personalidad, se volvía inmune a la conciencia, pero al mismo tiempo no se desconectaba de ella. En otras palabras, la transmisión de información disminuyó y el poder de Satán sobre la personalidad se redujo. Y por primera vez, una persona podría sentirse a sí misma como personalidad. Por primera vez podía responder quién era y luego decidir dónde estaba y con quién estaba. Eso tenía un valor tremendo, para que la gente no tuviera que pasar años, décadas y toda una vida buscándose a sí misma. Podía realmente obtener esa respuesta en 40 minutos. Podía obtener esta práctica. Eso era realmente valioso, pero eso fue solo el momento inicial, el impulso inicial, mientras que después, si una persona se aferraba a él o no, continuaba desarrollándose o volvía a la esclavitud de Satanás. Eso ya era su elección. Pero para muchas personas fue una verdadera ayuda. Y en este caso, sí, digamos, todas estas resonancias de frecuencia y todo lo demás, todos los procesos vibracionales pueden ser útiles, de la misma manera que fue utilizado por los caballeros templarios y muchos otros, que, digamos, en el pasado. El conocimiento de los pueblos del mundo habla del desarrollo de la vida a partir de un huevo. El desarrollo gradual de un embrión invisible en una cáscara cerrada. El proceso interno, sin ninguna interferencia exterior,
como resultado del cual emerge algo activo de una nada oculta, y que no requiere nada más que calor. El desarrollo gradual de este embrión en un ser vivo particular que rompe su cáscara y aparece a los sentidos externos como un ser autooriginado y autocreado. Todo esto debió parecer un milagro, continuo desde el principio. Debido a tal descripción, podemos establecer una analogía con la forma en que la vida se origina en una persona. La personalidad, habiendo recibido el impulso inicial, la experiencia inicial del contacto con el mundo espiritual, puede hacer una elección consciente de permanecer en las ilusiones de este mundo o comenzar a desarrollarse como un ser espiritual. El mundo espiritual, al ver la sinceridad y la aspiración de la personalidad, ayuda a la persona, le da fuerza interior y, si se me permite decirlo, la calienta con su calor, la envuelve con amor. El proceso de maduración de la personalidad es un proceso interior de ganar amor, y cuando el espíritu está listo, se funde con el alma y obtiene la libertad real. Un nuevo ser espiritual, un ángel, está naciendo, pero todo comienza con la elección de la propia persona. Dios nos creó sin nosotros, pero no puede salvarnos sin nosotros. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0